Buenos días, cubanos. Un nuevo amanecer dentro de Cuba, un poco gris, porque el cielo está nublado. Numerosas nubes viajan desde el norte al sur. Un día gris. Pero aún así, sigo contemplando la belleza de Cuba. La belleza que ha sido afectada por el castrocomunismo. Sí, por Fidel Castro, por su partido comunista, por su revolución, porque nunca ha sido la revolución del pueblo, nunca fue la revolución de los humildes. Se hizo con los humildes, sí, pero nunca fue para los humildes. Fue para satisfacer sus egolatrías de emperador. Yo no desprecio estos días porque me agradan estos días. Me agradan los días grises, me agrada la lluvia, me agradan las tormentas. Cuando navegaba, me gustaba que el mar no estuviese tranquilo. Uno se siente un poco mal, pero cuando el buque enterraba la proa en el agua y, y, y salpicaba toda la cubierta, era inmenso el placer que yo sentía. Ver aquella fuerza del mar incrustada sobre la nave. No pude coger tormentas fuertes, pero de verdad que me hubiese gustado. Aunque uno siente un poco de placer, de regocijo y de temor. Pero es más el regocijo, es más el placer, lo que se vive en esos momentos que el temor. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Y me pregunto, ¿qué ha hecho la revolución con la mujer cubana, con la campesina, con la ama de casa humilde que ha logrado? ¿A qué punto la ha esclavizado, introduciéndole ideas de independencia con los trabajos con el gobierno, bien mal remunerados, bien discriminados, porque yo supongo que la mujer en esta situación que está Cuba no debía trabajar la cantidad de horas que trabajan los hombres, debía de trabajar 4 o 5 horas, lo máximo, porque tiene la responsabilidad de hijos que ya muy pocas desean procrear aquí dentro de Cuba, ni tener responsabilidad de casa ni de marido. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Es una sobrecarga que llevan y con pocas condiciones en sus viviendas, las que tienen vivienda, porque conozco muchas madres que tienen hijos y no tienen viviendas, muchas también que sufren el abandono de sus esposos porque no son capaces de sobrellevar la carga, o por otras incoherencias, discordias entre caracteres y eso, pero bueno, el hecho es que están abandonadas casi completamente. La que está dentro de Cuba, con decenas de necesidades en la casa y esclavizada por la dictadura. Me pregunto, ¿se pone en primer lugar la mujer como lo que merece? En realidad, el gobierno ha puesto en primer lugar la mujer para protegerla, para cuidarla, para amarla como la procreadora, o para utilizarla y explotarla mucho más que a los hombres. Creo que todo el tiempo Fidel Castro, su revolución y su partido comunista, lo que ha utilizado a la mujer como un instrumento de trabajo. No se le ha tenido consideración de su labor procreadora, pero de todas formas, eso debe valorarlo la mujer, no yo.
En este día yo quiero profundizar un poco más sobre la empresa privada en Cuba. La empresa privada que yo veo y analizo. Porque conozco cómo trabaja la empresa privada. En la práctica, no en la teoría. No en esas noticias que salen hacia el exterior. Otras que quedan dentro tergiversadas. Yo conozco la realidad de cómo trabaja el 90%, para ser consecuente, de la empresa privada en Cuba. Y que es un obstáculo para obtener la libertad de Cuba. Es un obstáculo para los pensamientos libertarios. Aunque aparentemente a veces la empresa privada reclama al gobierno y coinciden los reclamos como algunos que hacemos nosotros. Pero en realidad no lo hacen a sentido colectivo del progreso de la nación. Lo hace con un objetivo más personal que colectivo. Debo aclarar en todo esto que yo no estoy en contra de la empresa privada. Yo estoy en contra de la forma en que se ha desarrollado o intentado desarrollar y se desarrolla la empresa privada, porque también considero que aquí en Cuba, con el control del poder, no hay empresa privada. Toda la empresa que aparentemente es independiente del Estado, le sirve al Estado. Le sirve para satisfacer las necesidades que el Estado no es capaz de resolver. O sea, le cose los descosidos del gobierno e impide que eso se vea con transparencia. La empresa privada dentro de Cuba nunca se ha desarrollado como la empresa capitalista en otras naciones. Ese capitalismo salvaje del que se habla, pero siempre va en progreso y ha sido capaz de satisfacer más del 80% de las necesidades de todos los seres dentro de la sociedad. Y ha llegado en muchos países, por ejemplo en los países nórdicos, a que no existan pobres. Y va a llegar mucho más a erradicar la pobreza y el hambre también. La empresa privada en Cuba. Quiero decirle, yo fui contrapropista en varias ramas. Colchonero, taxista, ceramista y campesino. Debo aclarar que todos estos problemas son causa del gobierno. Yo estoy convencido de eso. Por lo tanto, todo lo que favorezca al gobierno, me opongo. ¿De dónde salía la materia prima con la cual yo reparaba los colchones o hacía los colchones? Del Estado. Yo no la robaba, pero provenía del desvío de recursos. ¿De dónde provenía el combustible para mi vehículo? La goma, porque todo está al control del Estado. Esto explico que la mayor parte de la empresa privada se ha desarrollado con los pocos recursos que el Estado designa para el pueblo, para la nación. Y eso es un obstáculo para el progreso de la nación. Cuando yo compraba 20 litros de gasolina, robado, salido de una empresa por el desvío de recursos, de la misma refinería que sacaban las pipas de gasolina, en combinación con los funcionarios de dicha corporación, los económicos, los responsables de combustible de las empresas, cuando desviaban miles de litros de petróleo o gasolina, y que aún lo hacen. ¿Para qué estaba destinado?
ese combustible para el transporte urbano público. Para aquel individuo, aquel pobre, aquel humilde, que no puede montarse en un taxi de la empresa privada por el costo. Pueden estar seguros todos, porque yo fui transportista. Aquí hay personas que tienen ya 3, 4, 5 vehículos, casi una empresa de vehículos particulares, pero no lo ganaron por los métodos correctos que planifica el gobierno. Lo ganaron por la explotación a su hermano, a su más humilde. Esto es un círculo vicioso y no es correcto. Pero no solo eso, la inconsciencia, la falta de educación cívica ocasiona que cada empresario supuestamente privado explote al más humilde, al más sacrificado, al que más suda la cabeza, al más honesto. O sea, que el hombre humilde en Cuba es víctima de toda esta explotación de la empresa privada. Porque la poca materia prima que dedica el gobierno, por la corrupción, desvío de recursos, malversación, y todo eso va a parar a manos de la empresa privada inconsciente. Esa empresa privada ni va a hacer progresar la nación, ni va a lograr respeto por todos los derechos humanos, ni va a lograr un equilibrio de justicia social. Por eso el Estado se ve obligado a poner tantas regulaciones. Y quien roba, no piense que está robando el Estado no produce. Está robando a su hermano, a su pueblo. Quien roba combustible, quien roba comida, quien roba ropa. Todo eso que tiene el Estado, ¿cree que se lo roba el Estado? No, el Estado no produce. El Estado es un órgano de represión, de control exclusivamente. Eso lo produce el pueblo. La bolsa negra se ha extendido en Cuba, porque de cierta forma al Estado le ha convenido. Y el Estado ha tenido miedo que se le convierta en un problema político. No estoy defendiendo al Estado en ningún momento. Estoy convencido que este sistema castrocomunista no funciona y hay que exterminarlo. Pero nutriéndolo no es forma de exterminarlo. En la bolsa negra hay todo tipo de recursos. Medicamentos, alimentos, combustibles, piezas de repuesto. En estos últimos tiempos el Estado ha descubierto, bueno, no descubierto porque eso lo sabe el Estado, lo sabe la policía, lo saben los órganos de represión. Esos órganos de represión que se dedican primero a intentar aplastar la existencia de un pensador diferente, de un periodista independiente, de un opositor. Se dedican a eso primero antes de para lo que están formados, para controlar el delito y hacer que los ciudadanos vivan dentro de la ley, porque están corruptos también. Pero eso sucede cuando a los que gobiernan solo les interesa el poder y no el progreso de la nación. La empresa privada que se ha formado aquí ha sido un camino de solución de problemas al gobierno y no a la nación, y un obstáculo para sacar a la luz la ineficiencia del gobierno como dirección del país. Voy a referirme directamente a los cuentapropistas, por ejemplo, a la Asociación de Campesinos Libres, que piden
libertad para poner el precio a sus productos, para comerciar sus productos. Pero todo sin tomar en cuenta a quién le van a elevar el precio. ¿Quiénes son los más perjudicados en esa situación? A ver si es problema de elevar el precio o de producir con menos costo de producción. Y exigirle al Estado, al poder, el equilibrio para ellos poder producir. Los transportistas exigen que se les permita colocar los precios que a ellos les venga en gana. ¿Y eso es justo? En una crisis de tantas necesidades. ¿Están pensando colectivamente en el hombre humilde? Si estuviesen pensado colectivamente en el hombre humilde, todas estas personas abogarían por la desintegración del gobierno. Pero no, todo dentro del gobierno, todo dentro de la revolución. Lo que hay que extinguir es el poder, la dictadura, la empresa privada como poder, como fuerza de independencia, como se ha desarrollado dentro del país, es una aberración. Puede que aparentemente debilite el poder, pero lo que le debilita es la justicia social. Además de que no existe empresa privada dentro de un círculo de poder totalitario. Lo puedo asegurar. Lo primero que hay que reclamar y que exigir y que tomar para poder decir que existe empresa privada son los 30 artículos de los derechos humanos. Nuestros derechos. Es como decir, dentro de una cárcel, aunque no estés dentro del calabozo, no estás libre. No eres independiente. Es un error creer que la empresa privada, de la forma que se está desarrollando en Cuba, va a lograr la independencia, va a lograr un cambio de sistema, va a lograr la independencia política e ideológica de los ciudadanos que ejercen esa empresa. Resumiendo, la empresa privada ha hecho más vulnerable el hombre humilde, el hombre honesto, el hombre honrado, el hombre que más trabaja, que más suda la camisa. Hay un gran grupo de empresarios, diría que el mayor %, ni se mezclan con la oposición, ni favorecen los defensores de derechos humanos. Tampoco miran el bien colectivo. Buscan la forma de cada día enriquecerse más. No digo que enriquecerse sea malo. No. La forma en que lo hace es lo que determina si es malvado, si es malo, si es antiprogresista o si está dentro de lo correcto. Durante ese periodo en Grecia hubo un hombre llamado Solón, quien se instó en la creación de un cuerpo fijo de ley, no sujeto a los antojos de la mayoría. Y a pesar de que los griegos nunca adoptaron este sabio consejo de Solón, los romanos sí lo hicieron. Basados en lo que sabían de las leyes de Solón, crearon las 12 tablas de la ley romana y en efecto construyeron una república que limitaba el poder del gobierno y dejaba al pueblo tranquilo. Y como el gobierno se mantenía limitado, las personas quedaban libres para producir con el entendimiento de que podían gozar de los frutos de su labor. Con el correr del tiempo, Roma se volvió rica y fue la envidia del mundo. Pero en medio de la abundancia, el pueblo romano olvidó lo que significaba mantener la libertad. Olvidaron que la esencia de la libertad es la limitación debida del gobierno. Cuando el poder del gobierno crece, las libertades del pueblo se desvanecen. Una vez que los romanos bajaron su guardia, los políticos en busca del poder comenzaron a exceder los poderes otorgados por la Constitución romana. Algunos aprendieron que podían elegir políticos que utilizaran el poder del Estado para tomar la propiedad de algunos y otorgarla a otros.
se introdujeron los subsidios de agricultura, seguido por programas de asistencia social y viviendas. Inevitablemente aumentaron los impuestos y los controles sobre el sector privado fueron forzados. En poco tiempo, numerosos productores de Roma ya no podían subsistir, culminando en un subsidio de desempleo y cesantía. La productividad declinó, se desarrolló la escasez y la muchedumbre comenzó a tomar las calles, exigiendo pan y circo del gobierno. Muchos fueron obligados a negociar libertad por seguridad. Eventualmente, el sistema completo se derrumbó. Fueron de una república a una democracia y finalizaron con una oligarquía bajo una progresión de los Césares. Por lo tanto, la democracia en sí no es una forma estable de gobierno. En vez, es la transición gradual de un gobierno limitado al gobierno ilimitado de una oligarquía. Sabiendo esto, a nosotros como estadounidenses finalmente nos quedan dos opciones. Podemos quedarnos con nuestra república, como dijo Franklin, o inevitablemente culminaremos en una oligarquía, una tiranía de la élite. Tal y como existe confusión generalizada sobre el espectro político, de igual manera existe una confusión similar en la arena económica. Durante el siglo XX, se le hizo creer a los estadounidenses que había una gran lucha entre el capitalismo y el mundo comunista. Sin duda existía una batalla, aunque los adversarios reales nunca han sido debidamente identificados. No puede haber una discusión sobre sistemas económicos sin antes definir términos, y uno de los términos más básicos en economía es capital, cuya definición es los medios para la producción. Para ilustrar qué es capital, consideremos una economía muy sencilla. En las arenas de una isla pequeña, la marea ha traído un náufrago. No trae alimento y tiene hambre. Busca en la isla, pero no encuentra frutas, cocos, bayas, ni nada que sea comestible. Vuelve al agua e intenta pescar con sus manos, pero fracasa. Así que vuelve a la orilla, encuentra un arbusto. Él parte una rama y con sus dientes roe uno de los extremos y logra formar una punta. Vuelve al agua y con su lanza logra su pesca. Su lanza es capital, es el medio de producción para pescar. Invirtió parte de su tiempo y esfuerzo para producir algo que no pudo comer, pero algo que lo ayudaría a producir algo para comer. Capital, entonces, pueden ser herramientas, maquinarias, hasta la lanza de un náufrago hecha a mano para pescar. Tal siendo el caso, considere los comunistas en la antigua Unión Soviética, igual que en China y Cuba. Siempre han utilizado herramientas y maquinarias. Los oficiales allí ven hasta a las personas como capital. Es decir, entonces, que por plena definición, ¿no son los comunistas capitalistas? En ese efecto, ¿no somos todos capitalistas? Y por lo tanto, ¿acaso no son todos los sistemas económicos sistemas capitalistas? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el sistema comunista y lo que se supone que sea el sistema capitalista estadounidense? La diferencia es quién es el dueño del capital. El sistema es capitalista monopolístico, controlado por el Estado, o capitalismo competitivo de mercado libre. Es entre estos dos sistemas opuestos que ha rugido siempre una batalla. Antes de continuar, definamos también lo que es el mercado libre. Básicamente, es un sistema autoestabilizante en el cual todas las partes son plenamente libres para negociar entre sí. Pero cuando la fuerza, el fraude o el daño afectan a una de las partes, el rol del gobierno es meramente castigar a quienes cometen tales ofensas y reivindicar los derechos del perjudicado. Esto protege la integridad del sistema del mercado libre o libre empresa, sin intervenir en él. El término propiedad privada también requiere aclaración, ya que la propiedad privada es un componente clave en un sistema de empresa libre. Para que la posesión de la libertad privada sea total y completa, se deben cumplir estos 4 aspectos: el título, el control, el uso y la capacidad para disponer de lo que uno posee. En una economía de mercado libre, estos aspectos no tienen restricción, siempre y cuando el propietario no viole los derechos y demandas legítimas de los demás. La posesión de la propiedad privada y la libertad van de la mano, siempre lo han hecho.
Ahora comparemos a ambos sistemas de capitalismo. En el sistema de empresa libre, la propiedad o capital es poseído y controlado privadamente. En la economía monopolística, poseer título de capital puede ser consumado de manera privada o por el Estado. Pero lo más importante es que el capital es controlado por el Estado y/o por una élite selecta que controla al Estado. El Manifiesto Comunista, el cual contiene el programa básico para todos los comunistas y socialistas, predica de manera explícita la destrucción y abolición de la propiedad privada. Karl Marx entendió los poderes del control de capital, igual que todo comunista y socialista que han mirado y aún miran a Marx como su líder. El capitalismo controlado por el Estado resulta en precios altos y baja calidad. Después de todo, ¿qué motivo tendría un monopolio en mejorar si no tiene competencia? Por otro lado, los productores honestos, ahorrativos y trabajadores de todo el mundo prefieren los sistemas competitivos de libre empresa para todos. En este sistema prevalecen los bajos precios y la alta calidad, ya que una variedad de fabricantes buscarán atraer la mayor cantidad de clientes. La competencia siempre resulta en excelencia y siempre lo hará. Así como el espectro político demuestra el alcance del poder gubernamental, de igual manera podemos trazar los varios sistemas económicos en otro espectro. Estas formas de control gubernamental en el mercado mantienen un contraste pronunciado con un mercado plenamente libre. En el último siglo, han habido 4 formas de economías controladas por el Estado, todas en el extremo izquierdo del espectro económico: fascismo, nazismo, socialismo y comunismo. En cada uno, el gobierno controla el capital. La diferencia entre estos es cuánto es poseído o controlado plenamente por el Estado. En un sistema fascista, el gobierno no posee negocios en teoría, pero sí los controla. En la antigua Italia de Mussolini, a pesar de no poseer título de propiedad, él ordenaba a los propietarios qué producir, cuánto producir, cuándo producir, dónde comprar materiales, a quién emplear, a quién despedir y qué precios cobrar. Lo demás, él decía, dependía del dueño. El sistema fascista es más eficiente que otros sistemas controlados por el gobierno, en que aquellos viviendo bajo este régimen aún piensan que son dueños de sus propios negocios. Los propietarios se preocupan por el mantenimiento de la maquinaria, las relaciones con el empleado, pintar el local y demás, pero el gobierno controla al dueño a través de una variedad de impuestos y regulaciones. Bajo el nazismo, el cual significa socialismo nacional, sus partidarios fueron un paso más allá y adquirieron propiedad de algunas corporaciones como Volkswagen. Sin embargo, Hitler no se apoderó de otros gigantes industriales. Él simplemente los controlaba, igual que Mussolini controlaba las empresas en Italia. El socialismo ocurre cuando los gobiernos adquieren posesión de las industrias mayores, tales como transporte, comunicaciones, servicios públicos, con el fin de ejercer el control sobre la economía. A través de la apropiación de estos segmentos vitales de la industria y creando agencias regulatorias, los socialistas obtienen control básicamente sobre todo lo demás. Finalmente está el comunismo, el abuelo de todos en el sentido económico. En cierto aspecto, el comunismo es más honesto que el fascismo, ya que todo el capital es poseído y controlado por el Estado. No hay falsas pretensiones sobre el asunto. Ahora combinemos los sistemas económicos y políticos, porque en fin, uno nunca existe sin el otro. Vemos nuevamente que finalmente solo hay 2 opciones: un sistema de libre empresa competitiva en una república, o un sistema controlado y monopolizado bajo una oligarquía. La gente moral siempre ha sido un elemento vital de la fortaleza de los Estados Unidos. Los padres fundadores entendieron bien la enseñanza bíblica de que la justicia engrandece la nación. Proverbios 14:34. Ellos también sabían que era imposible esperar que una república con una economía de mercado libre y gobierno limitado perdure sin la moralidad. James Madison advirtió que un gobierno limitado por sí solo era inadecuado para nuestra nación. Y John Adams observó: nuestra Constitución fue hecha exclusivamente para personas morales y religiosas. Es enteramente inadecuada para el gobierno de cualquier otra clase de persona.
George Washington dijo: "La razón y experiencia nos prohíben la expectativa de que la moralidad nacional pudiese prevalecer excluyendo el principio religioso". Sin embargo, hoy hay quienes piensan que la libertad es una licencia y que la moralidad no es importante o es irrelevante para la política y la economía. Pero como dijo Benjamin Franklin, solo una persona virtuosa es capaz de libertad. A medida que las naciones se envilecen y corrompen, crece su necesidad de tener amos. La alternativa al americanismo es lo que ha condenado a la gran mayoría de la raza humana a vivir como esclavos a través del milenio. Es la idea de que los derechos son privilegios dispensados por una oligarquía de acuerdo al gobierno ilimitado de los hombres, que el Estado debe controlar y/o poseer el capital nacional cuya actividad económica es dirigida por un poder central, que la moralidad es intrascendente y que se prefiere la seguridad sobre la libertad y la oportunidad. Nuestra nación continúa siendo desviada de su curso, y los principios que llevaron a la grandeza de los Estados Unidos son hechos a un lado. La sencilla pregunta para nosotros es: ¿continuamos nuestro desliz en dirección opuesta a los principios fundamentales de nuestra nación, o regresamos al tipo de gobierno que heredamos? El tiempo se agota para los estadounidenses que presienten que algo anda mal. Deben decidir qué país le dejamos a las futuras generaciones. Lo único que hace falta es que un número suficiente de estadounidenses se involucren en la pelea por la libertad y devolver nuestra nación hacia menos gobierno, más responsabilidad y, con la ayuda de Dios, un mundo mejor.